Islandia. El continente de la cultura. Abrimos nuestro tiempo de tertulia a las humanidades. Nuestra vida diaria ha cambiado radicalmente con la aparición de las nuevas tecnologías de información y de interconexión. Ordenadores, teléfonos móviles, cajeros automáticos, GPS, videojuegos, redes sociales. En pocos años han penetrado con tanta fuerza en nuestros usos que hoy resulta casi inimaginable que la vida social pueda funcionar sin todo ese arsenal de posibilidades. Inimaginable no solo para las generaciones que lo han conocido y usado desde la niñez, los llamados nativos digitales, sino también para quienes hemos asistido a la revolución tecnológica ya con cierta edad. Sin embargo, las consecuencias más profundas de este proceso tan acelerado aún están por esclarecer en términos filosóficos, antropológicos o psicológicos. Como una contribución a ese conocimiento, Eusko Ikaskuntza ha planteado a una serie de especialistas la siguiente pregunta: ¿cómo está cambiando Internet nuestros procesos cognitivos? Desde este mismo mes, personas de acreditada trayectoria han empezado a reflexionar en torno a esa cuestión en la sección Urteko Galdera, la pregunta del año dentro de Euskonews, revista online de ciencia y cultura vasca con casi 20 años de existencia y cerca de 700 números publicados. Y para inaugurar la sección se ha invitado a la persona que quizá con mayor solvencia puede hablar sobre el tema, el profesor Javier Echeverría Ezponda. Nos lo presenta nuestro espía en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, un pionero, ¿verdad? Sí, un auténtico pionero. La verdad es que es un placer y un honor que esté con nosotros. Pues sí, bienvenido, profesor Echeverría. Muchísimas gracias por la invitación, también es un placer para mí, encantado de estar. Sí, yo recuerdo ya en los años 90 varias intervenciones en congresos de estudios vascos que nos hablaba de cosas que entonces nos parecían lejanas o todavía arcanas, ¿verdad? Y bueno, esas son cosas que se han ido haciendo realidad poco a poco, y a través de sus libros el profesor Echeverría nos ha ido describiendo y ayudando a entender este mundo que emerge ante nosotros. Él es especializado en ciencia y tecnología, investigador de Ikerbasque en la UPV, y bueno, tiene una nutridísima bibliografía en torno a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ha sido distinguido con importantísimos galardones, como el premio Anagrama de Ensayo en el 95 por su obra Cosmopolitas Domésticos, el premio Euskadi de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en el 97, o el premio Nacional de Ensayo que le otorgaron en el 2000 por el Ministerio de Cultura por su obra Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno. Y uno de sus últimos libros publicados, que yo lo he leído recientemente también, se titula Entre cavernas, de Platón al cerebro, pasando por Internet, y enseguida lo comentaremos también. Bueno, pues aquí estamos, en la era de Internet, uno sorprendido, a veces pensando cómo hemos podido vivir sin Internet, ni teléfonos móviles, ni radio digital, ni sin tantas cosas, lo cual nos lleva a preguntarnos si, al revés de lo que ocurre en los procesos de adaptación biológica, donde la función crea el órgano, aquí han sido los artefactos tecnológicos los que han creado unas necesidades que hoy nos parecen naturales e imprescindibles, profesor. Yo creo que las necesidades son relativas al entorno físico y social donde cada cual vive. No son las mismas en el Polo Norte, por ejemplo, que las que tienen los habitantes en la selva del Amazonas. O cuando hay una catástrofe, por ejemplo en el reciente terremoto del Nepal o en una guerra, surgen necesidades perentorias, urgentes, las necesidades cambian. El ser humano intenta adaptarse a lo que le echen, a lo que la suerte le depare. Por eso suele decirse que el cerebro humano es muy maleable, por eso ha sobrevivido la especie humana. Pues bien, el sistema tecnológico de las tecnologías de la información y de la comunicación, a mi entender, ha generado un nuevo entorno que no es natural, sino tecnosocial, pero es entorno, es un medio ambiente, no natural, sino social, tecnológico, al que el cerebro humano se intenta adaptar. Internet, los teléfonos móviles y otros artefactos son las vías de acceso a este nuevo espacio social, y este espacio se nos hace tanto más necesario cuanto más lo usamos, que es lo que sucede sobre todo con los jóvenes. Quiero decir con ello que Internet genera nuevos hábitos en nuestra vida cotidiana y por lo tanto nos adaptamos a un nuevo espacio. Lo importante es considerar a Internet como un nuevo espacio social. Sí, pues precisamente de este entorno es de lo que usted aborda en su trabajo, profesor Echeverría, en Euskonews, a la respuesta a esa pregunta que plantea Eusko Ikaskuntza, cómo está cambiando Internet nuestros procesos cognitivos. Usted abre un poco el foco y dice, bueno, hablemos de algo más global, hablemos del tercer entorno, ¿eh? Sí. Quizás, si le parece, convendría que comenzáramos definiendo esos tres entornos y situando el lugar que ocupa Internet como parte de ese tercero.
Efectivamente. Para mí el tercer entorno es el nuevo espacio-tiempo, no solo es espacio, sino en realidad es un espacio-tiempo, porque también el tiempo social cambia, que ha sido posibilitado por las tecnologías de la información y de la comunicación, y en ese espacio-tiempo los seres humanos nos podemos relacionar entre nosotros a distancia, en red, recursivamente y masivamente. O sea, estas 4 cosas son importantes porque son nuevas modalidades de relación entre las personas, de las personas con los objetos, con las cosas, con los fenómenos, con los datos, etcétera, etcétera. Los otros 2 grandes entornos en donde vive la humanidad, donde ha vivido históricamente y seguimos viviendo, los otros 2 entornos no han desaparecido, son la naturaleza, digamos la biosfera, y las ciudades. Entonces vivimos en 3 dimensiones, o sea, digamos la dimensión natural, la dimensión urbana y la dimensión de Internet, la dimensión del tercer entorno. Yo prefiero llamarlo tercer entorno. Entonces, para vivir en una ciudad y para adaptarnos a ella, hay que desarrollar capacidades específicas. Por ejemplo, aprender a conducir un automóvil, o orientarse por las calles y plazas, o si no, andar con un mapa, etcétera, etcétera, ¿no? Internet, en cambio, pues el GPS hoy en día, que es en realidad un artefacto de Internet, es un ámbito básico en el tercer entorno porque es de uso masivo, pero no es el único importante. Y esta es no sé, el punto clave del que yo subrayo desde hace años ya. Hay redes telemáticas militares, científicas y financieras que no son Internet y que funcionan bien, muy bien, desde hace décadas, incluso desde antes de que Internet se popularizara, cosa que ocurrió en los años 90 con la aparición de la World Wide Web, ¿no? Y yo entiendo, por poner un ejemplo concreto, que las redes telemáticas financieras en el actual proceso de globalización son más importantes que Internet. Es decir, que hay que prestar más atención a qué sucede en las redes telemáticas financieras, en donde fluye el dinero, los capitales. Y pongo un ejemplo claro. La crisis que se inició en el 2007 no surgió en Internet, sino en las redes financieras. Es donde Lehman Brothers se derrumba, o sea, en las redes telemáticas financieras, no en Internet. Y eso luego ha tenido unas consecuencias enormes por doquier, y no solo en el tercer entorno, sino también en el segundo, en fin, en los países industriales, pues vamos, pensamos en Euskadi sin ir más lejos, y en otros muchos lugares, ¿no? Por tanto, hay que estar atento no solo a lo que sucede en Internet, siendo importante en la red de redes, sino a lo que ocurre en el tercer entorno. De todas formas, profesor, cuando padres o maestros ven a sus chavales, por ejemplo, enganchados a la pantalla, muchas veces les recriminan pidiéndoles que vuelvan a la realidad, como si ese espacio virtual fuera ajeno al mundo de verdad. Esto revela lo muy arraigado que está la oposición entre lo real, que correspondería al primer y al segundo entorno, como nos lo acaba de definir, y lo virtual, propio del tercero. Sin embargo, como usted explica muy bien, entre cavernas esa oposición no parece pertinente, oportuna. ¿Acaso sea más correcto hablar de grados distintos de realidad? Sí, eso es lo que yo propongo, y es una tesis filosófica provocativa, ¿no? Hay varias realidades, no solo una. Y como mínimo hay 3 tipos de realidad, tantas como entornos. Yo defiendo el pluralismo, no el monismo, no pienso que hay una única realidad, sino que hay varias realidades que obviamente se interrelacionan entre sí, pero en cualquier caso es importante distinguirlas. Y las cosas que suceden en Internet son reales, incluso demasiado reales. Cuando a uno, no sé, le violan, le atacan, le quitan el dinero o le roban los datos, eso es real y bien real lo que sucede en Internet. Sin perjuicio de que es una realidad de distinto tipo a lo que sucede, no sé, cuando hay un terremoto en el Everest, por ejemplo, y se cae una montaña, como acaba de suceder, o cuando, no sé, se bombardea una ciudad, hay un terremoto en una ciudad, ¿no? Quiero decir con ello que la noción de realidad cambia a lo largo de la historia y también a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo la realidad para una persona con 1 año o con 2 años que una persona con 15 o que una persona con 50 o con 80. La noción de realidad va cambiando a lo largo de nuestra vida, y entonces decir que Internet es virtual, yo creo que induce a confusión. Por eso el término virtual yo prefiero no usarlo, y insistir entonces que el tercer entorno, es decir, Internet para entendernos, es un nuevo tipo de realidad que se ha superpuesto a las otras realidades. Las montañas y los campos siguen siendo reales, siguen existiendo, las ciudades también, pero Internet también es real y existe plenamente. Es una nueva modalidad de realidad que para algunos es incluso más real que las otras 2. ¿Por qué? Pues porque pasan más tiempo en Internet, pasan más tiempo en las redes sociales, y lo que
allí sucede es lo que de verdad les interesa, o sea, les interesa más lo que sucede en Internet o en las redes sociales que lo que sucede en las ciudades. Entonces es una cuestión de diferencia entre generaciones, o sea, para las personas de una cierta edad lo más real es lo que sucede en la ciudad o cuando andamos por el campo, por el monte, paseando por el monte, etcétera, mientras que para los jóvenes, los nativos digitales, lo real ante todo lo que sucede en Internet, en el tercer entorno. Y ese pluralismo que usted defiende, profesor Echeverría, le lleva a hablar, por ejemplo, de Internet en plural, de internetes. Porque entiende que hay que disipar la concepción de Internet como un sujeto, ¿no? Una especie de un gran hermano o algo así, ¿no? Sí, efectivamente, sí, porque entonces se cae efectivamente en hipótesis paranoides, ¿no? En donde resulta que Internet nos está vigilando y nos controla. No, Internet no está diseñado para eso en absoluto. Internet no es una persona, sino que es un entramado muy complejo de redes telemáticas interconectadas, y a esas redes están conectadas personas, efectivamente, pero hay que distinguir entre Internet y los internautas, o sea, y del mismo coso que la misma manera que distinguimos entre una ciudad y sus ciudadanos, ¿no? Están en interrelación unos y otros, pero hay que distinguirlos. Entonces, concebir a Internet como una persona, como un sujeto, yo desde luego filosóficamente soy contrario a esta diríamos cosificación de Internet, ¿no? Y por poner dos más ejemplos y entrando en la pregunta de Euskonius, ¿no? De Eusko Ikaskuntza, Internet no piensa, Internet no siente, Internet no tiene inteligencia. Otra cosa es que haya redes inteligentes, pero Internet como tal no es un sujeto y no tiene inteligencia. Tampoco tiene emociones. Internet no llora. Los usuarios sí, y por eso los usuarios somos sujetos e Internet no. En cuanto a la de Internet en plural, pues me parece muy claro. Pondré un ejemplo. El buscador Google, que es con mucho el más usado, accede como máximo al 25% de los contenidos que hay en las redes telemáticas. Quiero decir con ello que hay un Internet accesible a través de Google, y es el mejor buscador que hay, y muchas redes telemáticas que están ocultas, que son inaccesibles, y por eso Internetes están en Internet, pero no podemos acceder a ellas ni con Google ni con otros instrumentos, ¿no? Entonces hay unas zonas ocultas, inaccesibles de Internet, y entonces no tiene que las desconocemos, y que las desconocen incluso los expertos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, ya he dicho antes que hay otras redes telemáticas aparte de Internet, como las redes financieras, las militares o incluso las científicas. O sea que, por lo tanto, insisto, Internet es un espacio, un subespacio del tercer entorno, no una persona ni un sujeto. En Internet hay muchas redes, no una sola, y por eso es preferible hablar en plural de Internet, aunque claro, Internet suena muy mal, entonces es mejor hablar de redes telemáticas o redes digitales. Bueno, este es uno de las 5 cautelas de las que habla usted en el artículo que publica en Euskonius. Sería la cuarta, ¿no? También nos ha aclarado un poco la primera, que sería los internetes. Hablamos de las otras redes telemáticas. Se pueden dar distintos tipos de evolución cognitiva en los usuarios de unas y de otras redes. Y pone, por ejemplo, a los brokers. Hablaba también antes de las diferentes redes militares, económicas, etcétera. ¿Cómo sería esta revolución? Sí, vamos a ver, entonces, aparte, en los años 70, porque esto todo surge en los años 70, luego ya se difunde y se populariza mucho después, ¿no? Pero surge también, aparte de Internet y de las redes militares, Milnet era su nombre inicial, y redes militares telemáticas siguen existiendo y funcionan perfectamente bien. O sea, hoy en día no se monta una guerra sin ni un sistema de defensa sin crear una red telemática específica para eso, ¿no? Pero la red SWIFT es un ejemplo de red financiera que existe desde los años 77, 78, si mal no recuerdo, que sigue funcionando y que ahora incluso ya comienza a ser visible, a popularizarse un poquito, porque la Unión Europea ha impuesto la exigencia de que en nuestra cuenta corriente hay que introducir el código SWIFT en todas las transacciones, en todas las transferencias, ¿no? Ya no basta con los 20 dígitos de la cuenta bancaria, sino que entonces ya comenzamos a tener noción de que efectivamente el dinero funciona a través de la red SWIFT y no a través de Internet, sin perjuicio de que haya sistemas de pago por Internet, claro está. Bien, pues los brokers actuales, es decir, los especuladores en bolsa, los que gestionan los fondos de inversión, funcionan con redes financieras altamente sofisticadas. Ya no será SWIFT, sino redes, yo no me dedico a eso, y por lo tanto no sé qué red utiliza un broker especializado hoy en día, pero sin duda, desde luego, no es Internet, sino redes financieras seguras, rapidísimas, interconectadas en algunos lugares, etcétera, etcétera. Quiero decir con ello que cualquiera que haya invertido dinero en un fondo de inversión sabe que su dinero
está siendo movido actualmente por los brokers a través de esas redes financieras, llámense como se llamen. O sea que, entonces valga esto como ejemplo de lo que es el dinero en el tercer entorno, que es muy diferente al dinero en Internet. Profesor Echeverría, se nos acaba el tiempo y creo que hay que llegar al núcleo del asunto, bueno, por lo menos uno de los núcleos que a mí me parece fundamental, que es que vamos a este tercer entorno tal como hoy lo conocemos es audiovisual, ¿verdad? De momento no se palpa, no se huele, no se paladea, pero todo apunta a que esto puede ser posible un día, ¿no? Entonces, en el caso de que nuestros procesos sensoriales y perceptivos cambiaran por implantes, por modificaciones genéticas, ahí estaríamos quizás ante unos efectos de calado antropológico y que nos conectan ya con eso que es pues, el transhumanismo, el poshumanismo, etcétera, que es la utopía o la distopía, depende de quién lo vea, de nuestro tiempo. Ahí sí, digamos, bueno, en primer lugar, el olfato digital, el gusto digital y el tacto digital ya existen y funcionan. O sea, hace ya unos años, un colega mío, yo soy Urramendi de la UPV, profesor de informática, y yo mismo, en el Parque Tecnológico de Miramón, trajimos a unos expertos de California y presentaron lenguas digitales y narices digitales. Lo que pasa es que eran prototipos, no se podían todavía lanzar al mercado y sigue en esa situación esas tecnologías. Quiero decir con ello que en el momento en que el tercer entorno e Internet sean plurisensoriales y no solo sean audiovisuales, el cambio será cualitativo. En ese momento es cuando de verdad habrá un cambio en nuestros procesos perceptivos y cognitivos en Internet. Y eso puede suceder precisamente con implantes en el sistema nervioso, o sea, no solo en el cerebro, sino en el sistema nervioso, o como prótesis en los órganos perceptivos nuestros, ¿no? Entonces, en ese momento seremos tecnopersonas, o sea, ¿no? Y yo creo que ese es el cambio real en donde que todavía no ha sucedido, pero en ese camino se va. Bueno, si los implantes cerebrales vienen a mejorarnos, no sé qué pensar. Resumiendo y para terminar, ¿cómo responde Javier Echeverría a la pregunta de Eusku Ikaskuntza? Esa de que dice, ¿está cambiando Internet nuestros procesos cognitivos? ¿Cuál sería la respuesta concreta? La respuesta es que está cambiando ante todo Internet nuestros procesos de socialización y de relación. Y estos tienen componentes cognitivos importantes, no hay duda. Y también está aumentando nuestras capacidades, por ejemplo, las de acceder a datos e informaciones, pero otras tecnologías, por ejemplo, los videojuegos, se les presta muy poca atención a los videojuegos y son relevantísimos, producen a diario mayores transformaciones en los procesos cognitivos de muchas personas que Internet. Y lo mismo diría de la publicidad subliminal, que se hace a través de la televisión. Eso sí que genera cambios perceptivos muy importantes. Y por último, como he dicho, la convergencia entre las neurociencias y las nanotecnologías, estos chips, estos biochips que nos introducirán en los neuronas, en nuestros sistemas nerviosos, esos sí que serán los que produzcan dentro de una década, de 10, 20, 30 años, eso yo no lo sé, los grandes cambios de nuestros procesos cognitivos. Bueno, pues para ampliar los temas que se han abordado en esta conversación, la respuesta de nuestro invitado, Javier Echeverría, a la pregunta del año en Euskonews, cómo está cambiando Internet nuestros procesos cognitivos, está en www.euskonews.com /069ZBK. Sí, el número 696. Pero bueno, sí. Tú lo metes en Google y te sale directamente. El último número. Y yo quisiera recomendar vivamente Entre Cavernas, que es un libro que a uno le hace sentirse lúcida y deliciosamente cavernícola. De verdad que lo recomiendo porque merece mucho la pena esa lectura. Bueno, el subtítulo es... Tecnocavernícola. Vale, sí. Bueno, también habla de ciertas cavernícolas que no es tecno. Eso también. Bien, sí. Bueno, de Platón al cerebro pasando por Internet es el subtítulo de esta obra de Javier Echeverría, que ha estado hoy en nuestro programa. Encantados de haberle tenido aquí, de verdad. Vuelva cuando quiera. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros, encantado. Juan Aguirre, hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Agur.